Buenas tardes, profesor. A continuación voy a explicar los problemas que resolví. Eh, Como podrá ver acá, lo primero que hice fue evaluar de qué trataba el problema. Eh, Trata del intervalo de confianza, y como habla del promedio, se está refiriendo al intervalo de la confianza para la media. Una vez identificado de qué trata, lo siguiente que hice fue extraer todos los datos del problema, tanto los datos de la población y la muestra. Luego de haber extraído los datos que había en la población y en la muestra, lo que hice fue verificar en las fórmulas qué es lo que necesitaba para poder resolver el problema, qué me pedía el problema. Una vez hecho eso, lo siguiente que hice fue con el intervalo de confianza. Lo transformé para sacar cuánto vale alfa, luego cuánto valía alfa medios y cuánto, para poder saber cuánto valía el valor en z, ¿no? Luego, una vez de haber hecho eso, me puse a verificar qué es lo que me faltaba y qué es lo que tenía. Luego, después de haber hecho eso, lo único que hice fue resolver con los datos que ya había sacado tanto de la tabla como del mismo problema. Una vez hecho esto, lo resolví. Luego de haberlo resuelto, puse cuánto era el límite superior y el límite inferior, calculé los valores y me salieron estos valores. Luego lo que hice fue poner cuánto era el intervalo de confianza, entre qué valores estaba tanto el límite inferior como el límite superior, y en lo que se está trabajando el problema, que es megapascales. Luego de eso, lo único que esto fue sacar por último la conclusión, ¿no? Con un 95% de confianza, la resistencia promedio del material está entre 425.4319 y 427.45, como lo indica acá en el esto. A continuación, el segundo problema. Como podrá ver, acá en el segundo problema es lo mismo. Lo que hice fue identificar de qué es lo que trataba el problema. Y como en el primer problema, también está hablando de lo que es el intervalo de confianza para la media. Igualmente hice el mismo proceso que ya hice en el anterior problema. Saqué los datos de qué trataba el problema. Saqué los datos tanto de la población como de la muestra. Y qué es lo que necesitaba la fórmula, que es lo que me pedía. Y a partir justamente de la tabla de datos, hallé tanto la desviación estándar de la muestra, y también hallé t con lo que es alfa y 1 menos alfa, hallé el valor de t. Luego de eso, lo único que hice fue pues intercambiarlo y ponerlo en la fórmula. Después de eso, lo único que hice fue definir cuál era el límite inferior y cuál era el límite superior. Saqué los valores, igualmente como el anterior puse lo mismo, y puse la conclusión, que en un 90% de confianza el tiempo medio de la vida útil del condensador está entre 128.301185 y 100, no, bueno, que la 1294, no 1294.98.815. Ahora, para el siguiente problema, que es el problema número 3. Igualmente el mismo proceso que que utilicé en los anteriores problemas. Identifiqué de qué trataba el problema. En este caso estábamos hablando que se trataba del intervalo de confianza para la media. Entonces lo que hice fue lo mismo. Una vez sabiendo de qué trataba el problema, fui a ver más o menos de qué era la fórmula y qué es lo que necesitaba, los datos que necesitaría. Luego saqué los datos que me dan dentro del mismo texto del problema. Ahí es lo que es alfa y cuánto valía en z. Luego de eso, lo siguiente que hice fue reemplazar lo que me pedía, cada valor que me pedía. Y una vez sacado eso, lo mismo. Calculé cuál era el límite superior, cuál era el límite inferior, lo que me salía. Lo puse cuánto era el límite inferior y superior. Y la conclusión, ¿no? Que con un 99% de confianza, la diferencia
durabilidad de ambos engranajes está entre 42.7121 y 61.2879 ciclos. Ahora para el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 4, hice lo mismo, ¿no? Hallar de qué es lo que se trataba, de qué es lo que trataba el problema. En este caso también estamos hablando de lo que era un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Lo mismo que en el anterior problema, lo que hice fue hallar qué es lo que me pedía la fórmula, de qué es lo que trataba, y en este caso me hablaba de que las varianzas son iguales, pero son desconocidas. Por tanto, vi qué es lo que necesitaba la fórmula. En este caso la fórmula necesitaba de hallar SP al cuadrado. Con los datos que me dio el problema, hallé los que me faltaba también junto con la base de datos. Hallé el valor de t. Luego también con los datos que tuve, hallé cuánto es el valor de SP. Luego de eso, lo único que hice fue aplicar todos los datos que tuve, que hallé en la fórmula, ¿no? Luego de una vez de aplicar todos a la fórmula, definí cuál era el límite inferior, cuál era el límite superior. Y luego ya solo me quedaba poner la conclusión, ¿no? Con un 95% de confianza para la diferencia de densidades promedios usando ambos métodos está entre 0.0165 y 0.0141. Es lo que dice, ¿no? Ya, ahora, para el siguiente problema, que es la pregunta número 5. Para la pregunta número 5. Lo mismo, el mismo procedimiento que ya hice anteriormente, ¿no? Primero lo que es tratar de definir de qué es lo que trata el problema. En este caso estamos hablando de lo que es la hipótesis para la media. Una vez hallado lo que es la hipótesis para la media, lo que hice fue sacar los datos, extraer los datos y de cuánto se trataba el número de nuestra base de datos, que es menor de 30 porque estamos hablando de 25. Lo mismo, yo también apliqué, como estamos hablando de hipótesis, por cada paso, ¿no? Hablando de cuánto es en este caso, esta es la hipótesis nula y esta es la hipótesis, la otra. Y me verifiqué que era una prueba bilateral. Después el segundo paso, que era cuánto era el intervalo. El paso 3, que es la fórmula, que si bien no la puse, pues lo verifiqué en mi tabla, en la tabla de los problemas que usted nos dijo cómo era. Luego de eso, en el paso 4 lo que hice fue hallar cuánto valían los valores de cada lado de lo que es bilateral, de cada valor para z. Una vez hallado esos valores, lo puse como que es la región crítica, ¿no? Los uní lo que es en la región crítica. Luego en el paso 5, como ya tenía los datos que había sacado del problema, lo que hice fue sacar z calculado. Una vez haber sacado el valor de z calculado, lo comparé con lo que es la región crítica. En este caso, como ambos valores son falsos, pues se acepta la hipótesis nula. Y pues viene el paso 6, que dice que al nivel de significancia del 4% no se puede rechazar la afirmación del fabricante, que es lo que nos habla del problema, si se podía rechazar el valor del fabricante, ¿no? Ahora, la pregunta número 6. Igualmente que como anteriormente, lo primero que hice fue hallar de qué trataba el problema, y en este caso estamos hablando de también una prueba de hipótesis de media. Igualmente como en el ejercicio número 5, saqué los datos. En este caso no tiene la varianza poblacional, es desconocida. Estamos hablando de la media. Saqué los datos de la muestra y igualmente volví a aplicar los mismos pasos que nos enseñó, ¿no? Esta es la hipótesis y esta es la hipótesis nula. También vi que era una prueba bilateral porque nos está hablando de si existe una diferencia como tal, o sea, si está hablando si es diferente o es igual, como nos dice en el problema. Luego en el paso 2 lo mismo, ahí lo que es cuánto valía, bueno, lo que nos da el problema, que es lo que es alfa. En el paso 3 igualmente, como en el anterior ejercicio, no lo puse porque, bueno, para ahorrar un poco de tiempo para poder resolver los problemas. Luego en el paso 4 hallé lo que es t, porque me pedía, como es una prueba bilateral t y estamos hablando de justamente una varianza desconocida, hallé lo que es t para ambos valores y luego lo puse en lo que es la región crítica, ¿no? Luego después de eso, en la fórmula, que en esta vez nos toca calcular t calculado,
pues los valores que saqué acá, tanto de la muestra como del esto, los coloqué aquí y los resolví, ¿no? Y me salió este valor. Luego, después de eso, pues lo comparé con los valores de acá, y en este caso, en el ejercicio número 6, pues me sale que uno de los valores sí está dentro de la región crítica, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Eso es en cuanto a la pregunta número 6. Luego, en cuanto a la pregunta número 7, igualmente lo mismo que los anteriores casos, lo único que hice fue hallar de qué estábamos hablando. En este caso, ejercicio número 7 habla de la hipótesis de diferencia de proporciones. Lo mismo, saqué los valores, tanto cuánto valía 200 para cada uno, para A y para B cuánto valía, saqué P. Saqué tanto P barra como P1 y P2 debido justamente al paso 3, que es la fórmula, nos pedía eso, requeríamos de eso. Luego en la P1 también estábamos hablando de una prueba bilateral. Acá hablamos de la prueba hipótesis nula y la prueba hipótesis esto. Luego también hallé lo que es paso región crítica, hallé cuánto valía Z en ambos valores, lo puse acá cuánto valía la región crítica, y luego lo único que hice fue hallar Z calculado, ¿no? En este caso acá tampoco no puse nada porque pues no se sabe, ¿no? El esto. Y una vez hallado este valor, lo comparé, y como ambos valores no está dentro de la región crítica, pues se acepta la hipótesis nula, ¿no? En este ejercicio, en el ejercicio número 7. Ahora, en cuanto para el ejercicio número 8, hice lo mismo que los anteriores ejercicios, que es hallar de qué trataba el problema. En este caso hablamos de una prueba hipótesis del coeficiente de variación. Entonces lo que hice fue también lo mismo que en todos los ejercicios, sacar los datos tanto de A y B, y una vez de eso sacar de allá colocar, ¿no? Los pasos. En este caso, que es la hipótesis nula y es la esto. Como también habla de la diferencia, pues estamos tratando de que es una prueba bilateral. Hallamos cuánto, a lo que nos dio el problema, hallamos cuánto nos da este valor, que es alfa, y luego hallamos, como no estamos hablando del coeficiente de variación, estamos aplicando el estadístico, ¿cómo se llama? El estadístico F. Hallamos para cada uno su valor también, hallamos sus valores para cada uno. Una vez hallado eso, hallamos lo que es nuestra región crítica. Luego de hallar nuestra región crítica, lo que hacemos pues es en la prueba Fisher, si no me equivoco, pues colocar los valores que teníamos ya de nuestra base de datos. Lo colocamos y hallamos el valor. Después de eso lo que hacemos es comparar, ¿no? En este caso, como el valor que nos ha salido no es ni mayor ni que este valor y este valor, entonces es falso. Por lo tanto, también se acepta la hipótesis nula. Y como último paso, decimos que con un 4% de significancia no existe diferencia entre las varianzas poblacionales de ambos tipos de fibra. Y eso sería todo, profesor.